El otro día recibí un mensaje de mi cuñado que decía algo así como: Chris, ojo con invertir ahora, las acciones de Estados Unidos están carísimas y como venga una crisis, igual tardas décadas en recuperarte. Yo le respondí con algo muy simple. No deberíamos decir si hay una crisis, sino más bien deberíamos decir cuando haya una crisis, porque tarde o temprano habrá una. Da igual si es por Trump, por la inteligencia artificial, por una guerra o por cualquier otra locura colectiva del ser humano. Invierto con plena conciencia de que antes o después el mercado volverá a desplomarse. Y justamente por eso, en este vídeo quiero enseñarte 10 lecciones que nos deja la historia para invertir con menos miedo a las crisis, con más cabeza y con más tranquilidad. Porque aquí lo interesante no es esquivar las crisis, sino prepararte bien para cuando lleguen. Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar y creadora de la comunidad Cash in Drama. Y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para conseguir la tranquilidad financiera, así que si esto te interesa, suscríbete. Para explicar esta primera lección necesito ir al 1912 y visualizar el barco más grande y lujoso jamás construido hasta ese momento. Más de 260 metros de largo, tecnología revolucionaria para la época, piscinas, restaurantes de lujo, escaleras gigantescas y una creencia colectiva. El Titanic no se podía hundir. Lo llamaban el insumergible. La gente cenaba tranquila, paseaba por cubierta, bebía champán y hablaba del futuro mientras cruzaban el Atlántico. Nadie, ni una sola persona pensó: quizás esta noche me convierto en cubito de hielo. Justo antes de las grandes crisis suele existir una sensación colectiva de seguridad extrema. Parece que la economía va bien, que las empresas seguirán creciendo y que las acciones pues no pueden parar de subir. Pasó antes de la crisis de 2008, pasó antes de la burbuja de las .com, pasó antes del COVID y pasó antes de que el Titanic se hundiera. Y probablemente volverá a pasar. En enero de 2020 el S&P 500 venía de subir más de un 30% el año anterior. Los analistas hablaban de otro gran año bursátil. Las empresas seguían creciendo y prácticamente nadie pensaba que pocas semanas después el mundo entero iba a encerrarse en casa durante meses. Pero entonces apareció una pandemia global y el mercado cayó alrededor de un 34% en cuestión de semanas. Y es que las grandes crisis casi nunca llegan de la forma en la que imaginamos. El objetivo es construir una estrategia que funcione no solo cuando todo va bien, sino que pueda sobrevivir incluso cuando choca contra un iceberg. Porque tarde o temprano lo hará. Y si las caídas son impredecibles, las recuperaciones ya ni te cuento. Muchísima gente cree que invertir consiste en salirte antes de que caiga, vender caro y luego volver a entrar cuando todo está a mínimos, o sea, comprar barato. El problema es que eso suena súper bien inteligente en la teoría y casi imposible de poner en práctica. Es que si fuera tan fácil todo el mundo lo estaría haciendo. Volvamos un momento a marzo de 2020. El mundo estaba completamente paralizado, los hospitales colapsados, la gente sin salir de casa, las noticias parecían el tráiler de una película apocalíptica y economistas de todo el planeta hablaban de una posible depresión global. Y justo en medio de ese caos ocurrió algo muy curioso, y es que el mercado tocó fondo y empezó a recuperarse. No cuando llegaron buenas noticias, no cuando la economía había vuelto a la normalidad, no. El mercado empezó a subir cuando el miedo todavía estaba por las nubes. Por eso es tan peligroso vender en mitad de una caída pensando ya volveré a entrar más adelante cuando todo esto mejore. Porque normalmente cuando esto mejora, gran parte de la subida ya ha ocurrido. Y es que muchas veces las mejores oportunidades de inversión aparecen precisamente cuando la sensación general es que todo está fatal. De hecho, algunos de los mejores días de subida de la bolsa han ocurrido muy cerquita de los peores días de caída. Si vendes por miedo, es muy fácil perderte esa recuperación. El resultado es devastador. Vendes barato, vuelves a entrar cuando todo está por las nubes, es decir, caro, y encima piensas que invertir no funciona. Por eso, la gran lección aquí es que intentar predecir las recuperaciones suele ser tan difícil como intentar predecir las crisis. El mercado simplemente gira y lo hace en cuestión de días o de semanas. De hecho, lo acabamos de ver con la guerra en Irán. Ataques, petróleo disparado, inflación, riesgo geopolítico y posible colapso económico global. Había gente convencida de que el mercado iba a desplomarse muchísimo más. Pero mientras muchísimas personas esperaban a que se calmara todo, el mercado
empezó a recuperarse. Y esto sucede porque los mercados no reaccionan a lo que está pasando hoy, sino a lo que creen que pasará mañana. Cuando el miedo es extremo, muchas veces el peor escenario posible ya está descontado en el precio de las acciones. Entonces, si la realidad termina siendo menos horrible de lo que la gente imaginaba, el mercado empieza a recuperarse, incluso aunque las noticias sigan siendo negativas. Y ahí está precisamente la trampa mental en la que cae muchísima gente, que es creer que algún día llegará un momento donde invertir se sentirá completamente seguro. Eso no ocurre, porque cuando las acciones bajan y aparecen buenas oportunidades, el miedo hace que nadie quiera comprar, porque claro, todo está muy bajo. Y cuando por fin desaparece ese miedo y todo parece tranquilo otra vez, normalmente los precios ya se han disparado. Siempre existe una razón aparentemente lógica para pensar que ahora no es un buen momento para invertir. Pero la realidad es que invertir rara vez se siente cómodo, y cuanto antes entiendas esto, antes dejarás de intentar encontrar el momento perfecto para empezar. Por eso yo desde hace años sigo una estrategia muy simple. Invierto en varios activos que componen toda mi cartera y lo hago mes a mes, independientemente de las noticias, de los movimientos bursátiles y de si me apetece o no. Lo tengo automatizado, de hecho. Y una parte de esta cartera está compuesta por fondos indexados globalmente diversificados que tengo en Finizens. Esta caída de aquí que ves fue por el tema de los aranceles de Trump. Yo seguí comprando en la caída. E igual he hecho recientemente con esta caída de aquí, que representa la guerra de Irán. Y es que en cuestión de 3 semanas la bolsa, ya ves, cayó en picado y en 3 semanas subió como un cohete yendo al espacio. Yo sigo con mi estrategia, una transferencia automatizada de mi banco al RoboAdvisor cada mes y andando. Y si tú también quieres empezar, pues te dejo este QR de aquí y el enlace en la descripción, con los que conseguirás 12.000 euros de gestión gratuita durante un año. Además, Finizens tiene un esquema de comisiones que se reducen año a año, con lo que llega a ser el RoboAdvisor más barato del mercado. Aparte de que es súper robusto, tiene una atención al cliente de 10 y una interfaz súper simple y fácil de usar. Ahora bien, aunque todo esto suena muy bonito sobre el papel, hay una realidad bastante incómoda que tenemos que aceptar. Y es que es muy fácil decir yo compraría en una caída viendo el gráfico años después. Pero debes saber que cuando estás dentro de la caída, cuando las noticias parecen anunciar el fin del mundo, cada mañana identificar cuándo verás el suelo del mercado es muchísimo más difícil de lo que parece. Porque claro, ahora miramos el gráfico de 2008, del COVID o incluso de las últimas caídas recientes y vemos una línea perfecta en forma de V. Y pensamos, ¡buah! Estaba clarísimo, ahí había que comprar. Pero no estaba clarísimo. En ese momento la sensación era completamente distinta. La gente no pensaba que estaba delante de una oportunidad histórica. Pensaba que el sistema se iba un poco más a la derecha de a tomar por culo. No podemos mirar al pasado como si hubiera sido obvio, porque no lo era. Cuando una caída está ocurriendo de verdad, no sabes si el mercado ha bajado un 20 y ya está, o si al día siguiente caerá otro 30 más. No sabes si estás comprando una ganga o si acabas de atrapar un cuchillo cayendo del cielo directamente a tu corazón. Entonces, una estrategia que te puede servir en estos casos es marcarte un sistema antes de que suceda. Por ejemplo, si mi cartera cae un 10%, meteré tanto extra. Si cae un 15%, meteré tanto otro. Esto no es una recomendación, pero puede servirte para que cuando el escenario suceda no tengas que pensar, sino solo dejar que tu sistema, pensado en un momento de calma y lucidez, funcione para ti en un momento de turbulencia. Este tipo de cosas, crear sistemas financieros efectivos, aprender a gestionar emocionalmente las caídas y entender cómo funciona el mercado de verdad, son precisamente las cosas que trabajamos a diario dentro de Cash Sin Drama. Ahora mismo la comunidad está cerrada, pero te puedes unir gratis a la lista de espera que tienes en la descripción del vídeo, porque ahí mando contenido que no comparto en ningún otro sitio, hago masterclass gratuitas y es el único sitio donde aviso de todo esto y de cuándo vuelvo a abrir el acceso a la comunidad. Ahora, incluso si entiendes todo esto y sabes que las caídas son normales, existe un problema muy real que puede obligarte igualmente a vender en el peor momento posible. Tengo un conocido que vivió algo parecido durante una caída fuerte del mercado. Él sabía perfectamente que vender era una mala idea. Sabía que las acciones estaban muchísimo más baratas que unos meses antes y que probablemente recuperaría su dinero si esperaba. El problema es que no podía esperar. Tenía que pagar el alquiler, los gastos de su familia y seguir viviendo. Así que terminó vendiendo una gran parte de su cartera justo en pleno pánico del mercado. Por eso, tener un fondo de emergencia no es solamente
un consejo financiero. Es una herramienta psicológica y financiera de la vida. Te permite sobrevivir mientras el mercado vive sus dramas habituales. Y es que las crisis bursátiles muchas veces coinciden también con problemas de la economía real, despidos, negocios que facturan menos, inflación, incertidumbre. Ahora bien, tampoco quiero venderte la idea de que todas las crisis son rápidas y bonitas. A veces vemos recuperaciones en forma de V y pensamos que siempre será así, pero la historia también nos enseña algo bastante más incómodo, y es que algunas crisis duran muchísimo más de lo que imaginamos. Durante la Gran Depresión de 1929, por ejemplo, el mercado no cayó y luego se recuperó mágicamente 6 meses después. Hubo rebotes falsos, pequeñas recuperaciones que hacían pensar que ya había pasado lo peor y luego nuevas caídas. Y aquí hay algo importante que entender, y es que la bolsa no es una línea recta hacia arriba, nunca lo es, nunca lo ha sido y creo que nunca lo será. El problema es que muchas personas empiezan a invertir pensando que emocionalmente soportarán cualquier cosa, ¿no? Cualquier caída, hasta que la viven de verdad. Y ahí es cuando descubren cuál era realmente su tolerancia al riesgo. Dicho esto, también es cierto que el sistema financiero actual es bastante más sólido y regulado que hace 100 años. Y esto es muy importante porque en los años 20 el mercado era el salvaje oeste. Había manipulaciones bursátiles completamente legales, préstamos absurdos para comprar acciones y una especulación rampante. Era como darle bebidas energéticas y cocaína financiera a un mercado ya hiperactivo. Hoy siguen existiendo burbujas, miedo, especulación y comportamientos irracionales, evidentemente, pero también existe mucha más regulación, más supervisión y mecanismos pensados precisamente para evitar que los excesos destruyan el sistema entero tan fácilmente como ocurrió en el pasado. Ahora hay otro enemigo silencioso del que muchísima gente se olvida completamente, porque una cosa es recuperar dinero en números y otra muy distinta es recuperar poder adquisitivo real, y eso cambia completamente la perspectiva. Por eso es tan importante invertir a largo plazo, porque dejar el dinero quieto durante décadas pensando que así estás segura también tiene un riesgo enorme. Bueno, un riesgo no, una seguridad, y es que la inflación va a ir destruyendo lentamente tu poder adquisitivo mientras tú crees que no está pasando nada. La inflación es un poco como una termita financiera. Poco a poco va comiéndose el valor de tu dinero. Y luego llegamos a otra lección importantísima que conecta muchísimo con el momento que estamos viviendo, y es que una tecnología revolucionaria no siempre implica una buena inversión. Esto ya ocurrió durante la burbuja de las .com. Internet iba a cambiar el mundo y lo cambió completamente. El problema es que muchas empresas tecnológicas estaban cotizando a precios absolutamente absurdos porque todo el mundo quería hacerse rico rápido con la nueva revolución. Entonces, la burbuja explotó y el Nasdaq terminó cayendo cerca de un 80%. Muchas empresas desaparecieron, muchas ni siquiera habían existido, de hecho. Y esto demuestra que puedes tener razón sobre una tecnología, Internet, y aún así perder dinero a corto plazo invirtiendo en ella, porque no basta con identificar una revolución, también importa el precio que estás pagando por participar en ella. Y esto es algo que deberíamos tener presente hoy con la inteligencia artificial. Cuidado, que no digo que la IA sea humo, ya ha transformado el mundo y probablemente lo seguirá haciendo, pero eso no significa automáticamente que cualquier empresa relacionada con la IA vaya a ser una buena inversión durante los próximos años. Ahora, a medio y largo plazo, el Nasdaq 100 ha dado entre un 12 y un 14% de rentabilidad media en los últimos 30 años, pasando por esa crisis de las .com, por 2008, el COVID, y en los últimos 10 años ha dado un 19,5% de rentabilidad anual compuesta. No sé si ves por dónde voy. Bueno, pues si es importante pensar a largo plazo, más importante al invertir en cualquier tipo de situación económica es la diversificación, porque cuando concentras todo tu dinero en un solo sector, una sola empresa o una sola narrativa, el sufrimiento psicológico puede ser brutal cuando las cosas salen mal. El Nasdaq tardó más de una década en recuperarse completamente tras el estallido de la burbuja de las .com. En cambio, índices mucho más diversificados consiguieron recuperarse bastante antes. Y eso tiene muchísimo sentido, porque cuando inviertes en un índice globalmente diversificado, no estás apostando a que una empresa o un sector concreto gane, estás apostando a que a largo plazo la economía mundial seguirá avanzando. Y esa idea, aunque es muchísimo más aburrida que intentar encontrar la próxima Nvidia, también
también suele ser bastante más tranquila psicológicamente. Y si me conoces, pues sabrás que después de 7 años invirtiendo, mi lema y pilar principal es claro: la tranquilidad financiera. Por eso creé la comunidad Cash in Drama, el espacio donde decenas de personas están trabajando día a día para conseguirla. Ahora mismo las puertas de la comunidad están cerradas, pero puedes unirte a la lista de espera con este QR o el enlace que tienes más abajo en la descripción del vídeo. También puedes seguirme en Instagram y vale.